Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Celia, abogado de la Dirección de Cámaras de Comercio y el objeto de esta charla que voy a dar yo tiene que ver con el objetivo de darles unas herramientas generales de carácter muy práctico en lo que tiene que ver con la responsabilidad y el marco general de los miembros de junta directiva de las cámaras de comercio. Sobre esto es particularmente importante que tengamos en cuenta que son herramientas prácticas. Sobre este tema se puede hablar horas y horas y horas, pero lo bueno es que podamos en principio comenzar a tener unos elementos generales que nos van a permitir definir como más o menos nuestro marco normativo general para las actuaciones de miembros de junta directiva y en general para las responsabilidades de las cámaras de comercio. En principio, lo que más me gustaría que tengamos como objetivo dentro de esta conferencia son esos tres objetivos que tengo ahí en la diapositiva. Primero, que tengamos en cuenta qué es la supervisión administrativa. Esta figura tiene un componente técnico muy grande y por lo general no es fácil acceder a ella, entre otras cosas porque se habla de supervisión, se habla de inspección, se habla de vigilancia, se habla de control, pero a la hora de la verdad no tenemos como un derrotero claro que nos permita identificar qué es cada cosa y cómo actuar frente a cada una de esas cosas. Luego quiero que hablemos como de los regímenes generales aplicables para las cámaras de comercio y en particular para sus miembros, sus dependientes, funcionarios, todas las personas que se ven relacionadas en el giro de las funciones continuas de las cámaras de comercio. Y ya, para terminar, quiero dar unos roles jurídicos de manera general para los miembros de junta directiva, pero no se preocupen que la idea de todo esto, a pesar de que en muchos casos tenga el título de jurídico, a veces que en muchos casos tenga el título de derecho, la idea es que sea una herramienta práctica para todos ustedes. Entonces, eh, vamos a comenzar con intentar dar un porqué. ¿Cuál es el porqué de que todos nosotros nos encontremos aquí? ¿Cuál es el porqué de que exista la supervisión y sobre todo la intervención del Estado en las actividades de las cámaras de comercio? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En primera medida, tenemos que hablar que existen dos modelos de cámaras de comercio. Esto en lo que tiene que ver con el panorama internacional. Existen dos modelos y el primero de ellos es el modelo liberal. ¿En qué consiste el modelo liberal de cámaras de comercio? Que existen unas agremiaciones de comerciantes que bajo la libertad de asociación se reúnen con el objeto de promover el comercio, promover el emprendimiento y en general promover la actividad mercantil. Este es el modelo liberal y es un modelo en el que el Estado per se no genera ninguna clase de intervención. El Estado únicamente mantiene una plataforma general de derecho para que las personas se puedan asociar y puedan ejercer esa libertad de constituir una cámara de comercio. Y tenemos el modelo que contrasta al modelo liberal y que en particular es el caso de Colombia. Es el modelo intervencionista. ¿Y por qué es un modelo intervencionista? Porque aquí ya el Estado no se limita únicamente a dar un panorama general de lo que es la plataforma para que las cámaras de comercio funcionen, sino que adicionalmente se le dice, Cámara de Comercio, yo a usted le voy a pedir el favor que actúe como un colaborador del Estado. Y bajo esta figura, la Cámara sigue siendo una persona privada, una persona de derecho privado, persona jurídica de derecho privado, que se fundamenta en el mismo principio de agremiación. Se fundamenta en la misma idea que los comerciantes se reúnan para asociarse, pero hay una particularidad especial y es que el Estado le atribuye en el modelo intervencionista a la Cámara una función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Es el principio mismo de lo que hace el Estado. El Estado lo que hace es administrar. Y en este modelo intervencionista le dice a la Cámara de Comercio, Cámara, te voy a permitir que ejerzas funciones administrativas que en principio son mías, pero que te voy a pedir el favor que me colabores en ello. Para esto se mantiene, como les decía, la institución de la naturaleza jurídica privada de la Cámara de Comercio. Artículo 78 del Código de Comercio. Las cámaras de comercio son de naturaleza privada y gremial, principal y más importante. Segundo,
Artículo 86, Cámara de Comercio. Te voy a dar unas funciones administrativas. Pero esto resulta en una particularidad, en una cosa muy especial, y es que si yo le doy funciones administrativas a la Cámara, pues no puedo permitir que cualquier persona sea Cámara. No puedo permitir que cualquier asociación sea Cámara. Entonces el Estado establece el primer control, que es el principio de habilitación, la autorización para ser Cámara de Comercio. Entonces el Estado, bajo una figura general, autoriza a personas muy calificadas, a personas que cumplen con unos requisitos generales para poder abrogarse esa facultad de función administrativa, de ejercer esas tareas del Estado siendo un particular. Entonces ya de entrada podemos evidenciar una cosa muy importante, y es que a las cámaras de comercio se les permite el honor que solo los servidores públicos tienen, y es el ejercicio de la función administrativa. Sobre esto hay una particularidad, y es que luego de la Constitución de 1991 llega una sentencia de constitucionalidad que decanta este tema y que lo va desarrollando bajo los parámetros generales de las figuras jurídicas que le permiten a una Cámara de Comercio ejercer funciones administrativas. Entonces, ¿cuál es la figura jurídica que le permite a las cámaras ejercer funciones administrativas? Es la figura jurídica de la descentralización por colaboración. Yo, Estado, descentralizo mi función, se la entrego a la Cámara y le digo, cuídela, respétela y hónrela. Usted ahora va a ejercer como si fuera un funcionario público. ¿Cuál es la particularidad de la descentralización por colaboración? Y es que ahí, en ese modelo intervencionista, el Estado deja de ser adversario para volverse colaborador de la Cámara, y la Cámara a su vez se vuelve colaboradora del Estado. Comienza a existir una suerte de colegaje entre el Estado y la Cámara de Comercio. ¿Cuál es la particularidad? Y en esta sentencia del 17 de marzo del 2016, histórica en el tema, que es la sentencia de constitucionalidad 136, lo que se deja ver es una cosa muy importante. Y es que cuando las cámaras de comercio ejercen funciones administrativas, no solo se les permite el honor de la función administrativa, sino que adicionalmente se les genera una responsabilidad particular. ¿Cuál es la responsabilidad particular de las cámaras de comercio? Que en lo que tiene que ver con principios, que en lo que tiene que ver con normas, que en lo que tiene que ver con regulación del derecho público, de manera general, los principios generales del derecho público, los principios generales del derecho administrativo, debe acatarlos. Entonces, el régimen de responsabilidad general que existe para los servidores públicos también existirá para las cámaras de comercio, pero ojo, en el entendido que ejercen solo ciertas funciones de la función administrativa y en el entendido que pues no les aplica todo el derecho público. Absurdo sería decir, por ejemplo, que le aplica a las cámaras de comercio la totalidad de disposiciones que tiene que aplicar una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva. No es verdad. Pero lo que sí es verdad es que existen unos principios de la función administrativa que deben ser respetados y observados. Sobre esto hay una particularidad, y es que hasta el momento hemos hablado de figuras jurídicas. Hemos dicho X, Y, Z, estos son como los principios generales del derecho, pero ¿cuál es la razón de ser que el Estado opte por un modelo intervencionista y no por un modelo liberal? ¿Cuál es la razón de ser de que el Estado decida crear un colaborador del Estado, Cámara de Comercio, y decirle ayúdeme? Primero, porque la Cámara de Comercio tiene la facultad de disminuir, la asimetría de información dentro del mercado. Nos permite a todas las personas, les permite a los comerciantes lograr acceder a la información que de otro modo sería imposible acceder. Reduce la asimetría de información y yo ya más o menos con una serie de certificados, con una serie de fe pública, con una serie de matrículas tengo una idea de mi contraparte negociar. Si yo voy a negociar con una persona jurídica, necesito su certificado de existencia y representación legal y miro ahí, mire, tiene una prenda sobre establecimiento de comercio. Es decir, que si yo voy a ejecutar una creencia, pues sobre ese inmueble estoy en segundo en el orden de ejecución. Existe toda una estructura encaminada a reducir la asimetría. Pero uno dice,
Hombre, pero es que al final del día la asimetría por sí sola, reducir ese problema de información del comerciante para acceder al mercado, pues no es por sí un solo argumento, porque pues bien lo podría hacer el Estado. El segundo argumento de la descentralización por colaboración es que el servicio tiene que ser más eficiente que lo podría prestar el Estado. Es el criterio de la eficiencia el que nos permite ya encontrar una primera razón de ser de las cámaras de comercio y un primer principio al cual ustedes se deben ir acercando. Y es que nosotros tenemos que ser más eficientes que cualquier otro servicio público. En ese orden de ideas, y ya más o menos absolviendo los porqués de la existencia de las cámaras de comercio, nosotros podemos ya encontrar unas tres primeras ideas fundamentales. Las tres primeras ideas fundamentales. Primero, las cámaras de comercio ejercen funciones administrativas. Primera conclusión. Una conclusión muy importante. Ya sabemos que en virtud de esas funciones administrativas se deben observar los principios, las reglas y las normas del derecho administrativo en lo atinente a las funciones administrativas de las cámaras, que como nos contaba la doctora Liliana Durán, más o menos en términos generales son promover el comercio, llevar el registro mercantil, certificar la costumbre mercantil y resolver controversias, ¿cierto? Tenemos un segundo punto, y es un segundo punto bien particular. Y es que las cámaras de comercio, y aquí ya estamos entrando más a fondo, lo que al principio parecía muy etéreo, lo estamos comenzando a aterrizar, y es que las cámaras de comercio prestan un servicio público. Y ustedes me dirán, pero Jorge, ¿cuál es la particularidad de esto? Porque al final del día la empresa de acueducto de mi municipio, de mi distrito, pues ella presta un servicio público. ¿Cuál es la particularidad de una cámara de comercio respecto de una empresa de aseo, respecto de una empresa de transporte público, respecto de una empresa de suministro de energía eléctrica a hogares? ¿Cuál es la particularidad? Pues la particularidad muy especial, y ojo con este punto, es que el servicio público de las cámaras de comercio se presta con las potestades propias de la administración pública. Eso suena a chino. ¿En qué se traduce? En que cuando la Cámara de Comercio presta el servicio público, emite un acto administrativo, que es una decisión unilateral que prevalece sobre la voluntad del particular. Fin, esa es la diferencia. Cuando a mí me prestan el servicio de acueducto en mi casa, ahí no hay actos administrativos donde, bueno, en algunos casos excepcionales, en régimen de sanciones a servicios domésticos y este tipo de cosas, pero la regla general es que ahí no hay actos administrativos que impongan la voluntad del Estado sobre el particular. Y en el caso de las cámaras de comercio, sí existe esa figura. Existe la posibilidad que yo emito un acto administrativo diciéndole, por ejemplo, si su acto es o no registrable. Eso es prestar un servicio público con las facultades de la administración. Y repetimos, en este escenario de este servicio público registral, nos encontramos obligados a respetar las funciones públicas, las funciones administrativas y sus principios particulares, como lo es el debido proceso, como es la buena fe, como es la transparencia, la moralidad, la seriedad, la economía, la eficacia. Observar que esa función que ejerce la Cámara es administrativa. Pero como decía el economista Milton Friedman, no existen cenas gratis. El servicio público que prestan las cámaras tiene que ser remunerado. Si yo no remunero el servicio público, ¿cómo lo presto? ¿Cómo le pago a los empleados? ¿Cómo pago la logística? ¿Cómo pago el servicio de atención? ¿Cómo cumplo con las PQRs? ¿Cómo cumplo con el servicio registral? ¿Cómo cumplo con todas estas cosas? Entonces, como es un servicio público que lo delega el Estado, no se paga con la figura tradicional de un precio. Se paga con la figura tributaria de la tasa. Todos los ingresos que reciben las cámaras de comercio se encuentran en la figura jurídica de la tasa, que es un impuesto que yo pago para que de manera directa reciba una contraprestación. ¿Eso qué significa? Que las cámaras de comercio tienen función administrativa, prestan un servicio público con funciones administrativas y administran recursos públicos. Esto es fundamental,
porque ya más o menos me estoy dando cuenta por qué el Estado interviene en las funciones de las cámaras de comercio, aun cuando sean personas de naturaleza privada y aun cuando sean un organismo de orden gremial. ¿Por qué el Estado no va a intervenir si es que está la prestación de una actividad que beneficia directamente al ciudadano y en especial al comerciante? Y adicionalmente, que son los recursos del público en sede de una función pública los que administran las cámaras de comercio. Ahí ya encontramos el fundamento de la intervención del Estado. Entonces, cuando ustedes estén en sus respectivos municipios y alguien les diga, oiga, pero ¿por qué el Estado nos pregunta tantas cosas? ¿Por qué hay tanta intervención del Estado en las figuras de las cámaras? Por estos tres bienes jurídicos. Y ustedes en junta directiva se deben sentar y deben proteger estos tres principios. Estas tres ideas son los bienes jurídicos que debe proteger los administradores de las cámaras de comercio, ergo miembros de junta directiva, ergo representantes legales, ergo revisor fiscal, ergo todas las personas que se vean involucradas en la prestación del servicio público. Si la prestación del servicio público, la prestación del servicio público está desde la señora que se sienta o el señor que se sienta a tener el primer acceso con el usuario. Desde ese instante ya hay función administrativa y ya hay principios de la función administrativa. Entonces, ¿cómo es la expresión de la intervención del Estado en las cámaras de comercio? Y es aquí donde ya quiero que entremos al núcleo esencial de lo que estamos hablando. ¿Qué es la supervisión? Primero, quiero que ustedes tengan presente que la supervisión es un género. La supervisión es una función general, donde se involucra un sujeto activo, Estado, un sujeto pasivo, vigilado, y entre ellos dos hay una suerte de vigilancia. Eso es la supervisión. Una persona que vigila a otra. Pero la supervisión, como les digo en términos generales, es un género. Es una cosa etérea y que se materializa a través de tres funciones en concreto: inspección, vigilancia y control. Al final del día, esto es lo que dice nuestro artículo 70 de la Ley 2069-2020, que le atribuyó las funciones mencionadas a la Superintendencia de Sociedades. Son estas tres funciones las que en particular comienza a ejercer la superintendencia en suerte de esa vigilancia. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Y esto es muy importante, muy importante. Esta es una herramienta que a ustedes les va a ayudar en el caso a caso de las cámaras. Y es que la inspección permea las demás funciones, la supervisión permea las demás funciones o los demás procesos que pueden ser adelantados por la superintendencia. Es decir, en suerte de inspección, vigilancia y control, uno también puede permear el derecho sancionador de las cámaras de comercio y la lógica de superior funcional de las cámaras de comercio respecto de la superintendencia. Que, Jorge, otra vez usted está hablando en chino. Explíquenos bien qué es eso de superior funcional y derecho sancionador. La diferencia es que cuando la superintendencia es superior funcional es porque recibe una apelación o un recurso de uno de los actos administrativos que expidió la Cámara. Ahí somos superiores funcionales y ahí somos colaboradores. Ahí tanto ustedes como nosotros tenemos a cargo la función administrativa del registro. Tanto la Cámara como la superintendencia están los dos ejerciendo la función registral. Y puede que nosotros revoquemos o confirmemos. Este es un grueso importante del trabajo que realizan tanto ustedes, cámaras, como nosotros, superintendencia. Ahí somos colaboradores de la misma actividad. Y en suerte de superior funcional existen tres casos, somos colaboradores. Estamos colaborando. Oiga, venga, de pronto a usted se le pasó este punto, a usted se le pasó esto otro, venga, yo revoco el acto y aquí nos colaboramos entre los dos. O, oiga, mire, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, ese acto quedó muy bien registrado, confirmo la decisión por usted adoptada. La inspección, vigilancia y control puede permear la figura de superior funcional. ¿Cómo?
requiriendo en sede de inspección, por ejemplo, ya entramos al fondo, pero requiriendo información a la Cámara de, oiga, cuénteme cuáles fueron los últimos actos que usted registró en este mes y en los que no hubo ninguna clase de apelación. ¿Los estoy conociendo en sede de recurso? No, no hubo recurso, no me llegaron, pero en sede de inspección, vigilancia y control los puedo ir a ver. Lo que les digo, inspección, vigilancia y control es un mundo que abarca todo. Y ahora el otro mundo. Ya olvidémonos de superior funcional, no vamos a hablar más de eso hoy, pero ya llegamos al segundo punto, y es el del derecho administrativo sancionador. Esta es otra prerrogativa que tiene nuestra superintendencia para adelantar un juicio de reproche frente a las cámaras de comercio. Ahí ya no somos colaboradores. Ahí estamos haciendo uno de los actos de vigilancia donde yo verifico en concreto si la Cámara de Comercio cometió o no, ojo con este término, una infracción administrativa. ¿Cuál es el ejemplo más cercano, la analogía más cercana? ¿A quién no le han puesto aquí un comparendo y lo han sancionado por una multa de tránsito? Obviamente nuestro derecho sancionador es mucho más sofisticado que eso. Es mucho más sofisticado que una multa de tránsito, pero es la misma figura dentro del derecho administrativo. Es derecho sancionador por el incumplimiento del ordenamiento jurídico. Si yo verifico que la Cámara de Comercio, devolvámonos una diapositiva, cometió una infracción administrativa en sede de función administrativa, en sede de prestación del servicio público registral o en indebida administración de recursos públicos, puedo aplicar derecho administrativo sancionador. ¿Para qué? Para declarar el derecho, para declarar la existencia de infracción administrativa. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio es un colaborador del Estado que está intervenido por el Estado, que a pesar de ser de naturaleza privada, tiene una responsabilidad. No nos olvidemos de eso. El honor de la función administrativa. Una cosa especial antes de ya entrar al caso en concreto. Por lo general, y por regla general, será la superintendencia la superintendencia de sociedades, la que tiene la inspección, vigilancia y control de los aspectos subjetivos y operativos de las cámaras de comercio. Por regla general. Pero existen otros casos donde esta superintendencia no interviene por una razón elemental, porque ya se salen de función administrativa, administración de recursos públicos o servicio registral. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo son esos casos? Si a mí un particular me presenta una queja porque él considera que adquirió un servicio educativo con una cámara y que ese servicio educativo no cumple con los requisitos de los programas de educación informal del Ministerio de Educación, ¿a dónde acude? Al Ministerio de Educación. Si él considera que el servicio que le está prestando la cámara, que ya no es público sino privado, no tiene la calidad, no tiene las características de calidad, idoneidad y seguridad, ¿a dónde acude? A la SIC por consumidor. Cuando considera que la Cámara está interviniendo dentro del mercado, generando un sistema de prácticas anticompetitivas dentro del mercado, ¿a quién acude? A la SIC. Pero por regla general, no lo olviden, por regla general, la queja viene a las supersociedades. Si ustedes no logran identificar a quién es la queja, manden las supersociedades. Si supersociedades se encuentra que es ministerio, no, el otro caso, centros de arbitraje y conciliación. ¿Quién es el supervisor de los centros de arbitraje y conciliación? El Ministerio de Justicia, ¿cierto? Entonces, por regla general, nosotros seremos supervisor en la mayoría de aspectos, pero pues las cámaras de comercio son un universo infinito donde hay unas particularidades en concreto que no le atañen a nuestra entidad. Y ahí les puse unos ejemplos. Entonces, bueno, ahí abajito para el que haya tomado fotos, dejé una relación de los principales fallos más recientes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que hablan sobre la lógica del superior funcional, que hablan sobre la inspección, vigilancia y control, su alcance, y que hablan sobre el derecho administrativo sancionador. Entremos ya al meollo del asunto. Inspección, vigilancia y control. ¿Por qué es importante diferenciar qué es supervisión, qué es superior funcional y qué es derecho sancionador? Muchas veces nuestra superintendencia está adelantando un procedimiento de superior funcional y la Cámara
responde en sus sedes de contradicción como si se tratara de derecho sancionador. Si yo voy a donde mi pareja y trato a mi pareja como un amigo, o voy a donde un amigo y la trato como mi pareja, ¿qué pasa? Me meto en un problema. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. A mi novia la tengo que tratar como mi novia y a mi amigo lo tengo que tratar como mi amigo. No seas una estrella de rock si eres un abogado. Entiende el rol en el que estás, porque es a partir de ahí donde ustedes pueden formular la teoría del caso y decir jurídicamente cómo me voy a defender de esto. ¿Cómo me voy a defender si estoy en inspección, vigilancia y control? Y si estoy en superior funcional, ¿para qué me defiendo? Lo que tengo es que colaborar. En sede de superior funcional lo que tengo es que ayudar, gestionar. Venga, sí, en efecto, apareció una prueba sobreviniente que pone en evidencia que esto no es así. Superior funcional, mire, le remito aquí el oficio con la prueba que encontré. Ayudémonos. Pero en derecho administrativo sancionador y en inspección, vigilancia y control, el asunto es diferente. Tengo yo que ir definiendo qué es cada cosa. Entonces ya entremos en concreto a qué es la inspección. La inspección es la facultad que tiene la autoridad administrativa de requerirle información a las cámaras de comercio. Ese requerimiento de información puede estar dado, como lo explicaba el doctor Giancarlo, a través de oficios, puede darse en visita o puede darse a través de medios digitales de datos, como por ejemplo cuando ustedes presentan información a través de SAIR. Todo eso es inspección, son requerimientos de información, ¿cierto? Sobre esto es importante tener una cosa clara. No dice, hombre, pero es que si están ejerciendo inspección, si me están pidiendo información, ¿esto no afecta mi derecho fundamental a la intimidad? Si hay una autoridad que tiene la facultad de pedirme información a mí acerca de todo lo que yo hago, ¿dónde queda mi intimidad? Y de esto es de lo que se trata el artículo 14 de la Constitución Política, donde dice que la única excepción que tiene el derecho fundamental a la intimidad es la inspección. Ahora, la inspección tiene que estar bien dirigida. Yo no puedo hacer inspección sobre la vida personal de los funcionarios de las cámaras de comercio. Yo no puedo enviar un oficio y preguntarle a alguien de la Cámara de Comercio si por las mañanas le gusta salir a correr, a montar bicicleta, a trotar o prefiere más bien irse a la plaza de su municipio a tomarse un tinto. Yo no puedo preguntar eso, pero lo que yo sí puedo preguntar es servicio público, funciones administrativas, administración de recursos públicos y todo lo que sea conexo a eso. Entonces, la inspección es la facultad que tiene la autoridad de requerir información. Entonces, si yo quiero contestarle algo respecto de la inspección a la superintendencia, ¿me voy a defender como si fuera un sancionatorio? No, solo me están pidiendo un requerimiento. Si me están pidiendo un requerimiento, yo lo que tengo es que hacer un estudio de si lo que voy a contestar está reservado o no. ¿Hace parte de la vida personal de mis funcionarios? Si se trata de eso, pues puedo explicar esa situación, pero por regla general, en la inspección yo lo que tengo es que suministrar la información. ¿Qué pasa cuando no suministro información debiendo suministrarla? Renuencia. Código de procedimiento administrativo, se establece una sanción para las personas que teniendo la obligación, que le corresponde, que aquí entran las cámaras de comercio, teniendo la obligación de suministrar información, no la suministran. Pasemos ya a la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia es el seguimiento que le hace la superintendencia a las cámaras de comercio. Y en concreto, es la facultad que tiene la superintendencia para ordenarle a una cámara de comercio hacer, no hacer o dar algo. Allí ya no se le dice, venga, cuénteme de su vida. No, a ella se le dice, necesito que haga lo siguiente. La orden obviamente siempre tiene que estar fundamentada en el ordenamiento jurídico, pero en este caso se trata entonces de identificar que hay una orden por parte de la administración encaminada a resolver un asunto. ¿Cuándo, por ejemplo, puede suceder? Se le presenta a la superintendencia una queja de un trámite que debió resolverse hace 4 meses por parte de la Cámara.
Y yo necesito, por lo menos antes de entrar a analizar la situación en concreto, dar una orden para que el tema se resuelva rápido, porque es que el que está esperando es el ciudadano. Orden, Cámara de Comercio, según las pruebas que tengo, he logrado corroborar que existe una omisión al derecho de petición que tiene este ciudadano de solicitarle a usted información. Le ordeno que por favor responda en la mayor brevedad posible, toda vez que el término ya acaeció. Orden. ¿Qué orden no puedo dar? Y ahí ya uno más o menos se da cuenta cómo es que se tiene que responder ante la suerte de la vigilancia. ¿Qué orden no podría hacer? Le ordeno, Cámara de Comercio de Ciudad X, que todas las mañanas a las 8 de la mañana forme a todos los funcionarios para cantar el himno nacional. Pues no, obviamente no puedo hacer eso porque eso no tiene nada que ver con las funciones de servicio público, función administrativa y administración de recursos públicos. ¿Qué es el control? Última de las funciones de nuestra entidad. ¿Qué es el control? El control es la última ratio. Es la última figura a la que acude cualquier autoridad de supervisión en cualquier escenario posible. Y es la facultad que tiene la administración de someter la voluntad del vigilado y obligarlo a hacer algo. O revocarle sus decisiones. O revocarle sus funcionarios. Es el escenario más grave y procede frente a situaciones críticas administrativas, contables, financieras, jurídicas y adicionalmente para el caso de cámaras de comercio, situaciones críticas relacionadas con el servicio público registral, relacionadas con el ejercicio de función administrativa y relacionadas con la administración de recursos públicos. Esa es la figura más fuerte que tiene nuestra superintendencia. Sobre este tema y sobre estas tres funciones existe un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 20 de abril del 2020 para los jurídicos de las cámaras, para quienes seamos abogados aquí en la sala. Este concepto es genial. Es una línea jurisprudencial acerca de lo que es la inspección, vigilancia y control, porque ¿qué sucedía en antaño? Apenas surgió esta figura en 1991, que nosotros la trajimos de la lógica de las agencias gringas, de las agencias estadounidenses. No estaba muy claro qué era la inspección, vigilancia y control. Entonces, por lo general, lo que se decía es, pues si hay supervisión, yo intervengo. Y mi regla general es que, pues si ahí está la función, pues yo intervengo y voy entrando como sea. Y no voy delimitando cuáles son las actuaciones frente a las cuales puedo ingresar o no. Si se dan cuenta, esto cumple con un principio de legalidad extremadamente importante. Y es que el vigilado sepa qué va a pasar frente a cada actuación. Y que el vigilado sepa cómo actuar frente a cada una de estas circunstancias. Esto de inspección, vigilancia y control se ha ido sofisticando hasta tal punto que hoy en día la regla general no es yo voy interviniendo si dice que tengo inspección, vigilancia y control. Hoy en día la regla general es que la autoridad tiene la carga probatoria de decir por qué está ejerciendo vigilancia y control, no inspección. La inspección no tiene carga argumentativa, pero sí la vigilancia y el control. ¿Listo? Y de hecho, para darle tranquilidad a absolutamente todos los vigilados, esto es una disposición y directriz que existe en la superintendencia desde el señor superintendente Billy Escobar y todas las personas que hay para abajo, porque la carga argumentativa de lo que hacemos siempre tiene que estar llena de una seguridad absoluta y que cada cosa que se haga sea con el respeto de los derechos fundamentales de los vigilados. Derecho sancionador. Ya vimos qué es la inspección, vigilancia y control y ahora vamos a ver qué es el derecho sancionador de las cámaras de comercio. Este tema tiene de ancho como de fondo lo que ustedes quieran. Esto es para hablar días y días y días, pero como no hay tantos días, no, mentiras, como no hay tanto tiempo, lo vamos a reducir a que el derecho sancionador de las cámaras de comercio es una facultad del ius puniendi estatal del Estado. ¿Qué es eso? Es la facultad que el Estado tiene de reprimir a ciertas conductas de ciertas personas que se encuentran bajo una relación de sujeción con el Estado. Otra vez chino. Todos los que estamos aquí, les voy a dar un ejemplo, tenemos una relación de sujeción con el Estado. ¿Cuál es? La relación de sujeción del derecho penal. Nadie puede matar a otro.
ahí hay una relación de sujeción con el Estado. Pero en el derecho administrativo sancionador hay una relación de sujeción diferente, donde el vigilado se encuentra obligado a respetar las disposiciones del ordenamiento jurídico, pero de manera diferente. Y aquí voy a otro punto muy importante, y es que cuando estamos en el caso del derecho penal de todos los ciudadanos, pues el derecho penal, para los que somos abogados en la universidad, nos lo enseñan con un fundamento, y es que, ojo, porque el ciudadano tiene permitido todo lo que no está prohibido. Usted puede hacer absolutamente todo lo que no está prohibido, pero el derecho sancionador de función administrativa y de servicios públicos y de todo el derecho administrativo funciona bajo una lógica diferente. Y es, usted tiene permitido lo que la ley le permite y prohibido todo lo demás. ¿Se dan cuenta cómo es mucho más exigente? Se trata entonces ya de una regla general en la que usted solo tiene permitido lo que dice la ley y sus prohibiciones son infinitas. En el derecho penal lo que sucede es que yo tengo permitido de manera infinita, pero prohibido de manera restringida. Esto se distingue en un concepto muy práctico, y es que el derecho penal es prohibitivo y el derecho de los deberes, de los servicios públicos, de la función administrativa es estatutario. Se fundamenta en deberes. Entonces, más o menos, les voy a dar unos criterios generales de cuándo opera el derecho sancionador. Lo primero que tiene que existir como presupuesto del derecho sancionador es la competencia, que la entidad que me pretende sancionar sea competente. Para el caso de nosotros, el asunto está más que resuelto. La jurisprudencia, la normativa y absolutamente todo lo que existe en términos jurídicos sobre la competencia que tiene la superintendencia para emitir una sanción contra una Cámara de Comercio, eso está resuelto. Es en otros escenarios donde, por ejemplo, se comienza a cambiar al vigilado o se busca sancionar por medio de la actividad, no por medio del sujeto. Bueno, en fin, esto tiene tanto de largo como de ancho, pero por lo general la competencia está dada. ¿Quién es el competente? Superintendencia de Sociedades. Segundo presupuesto del derecho sancionador. Usted tiene que respetar el debido proceso. Presupuesto. ¿Qué quiere decir un presupuesto? Que sin eso no puede andar la actuación. Competencia y debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Permitirle y respetarle las debidas formas que estableció la ley al vigilado. Respetarle su derecho de defensa y contradicción. Respetarle el principio del non bis in idem y respetarle en general todos los principios aplicables al procedimiento. Tercer presupuesto del derecho sancionador, el efecto de cosa decidida. Y los que son aquí abogados dirán, eso me suena algo parecido que es la cosa juzgada. Sí, en el derecho administrativo sancionador, el proceso administrativo sancionador tiene la facultad de dar el efecto de cosa decidida. Entonces, ¿eso qué particularidad tiene? Que el acto administrativo de la administración tiene la facultad de crear de manera unilateral una obligación de contenido dinerario y ejecutable. Entonces, ya sabemos que los tres presupuestos del derecho sancionador son competencia, debido proceso y cosa juzgada. Sin eso no hay nada. Lo demás es anécdota. Habiendo cumplido con esos principios, la entidad procede a analizar la existencia de infracción administrativa. Y para determinar si existe o no infracción administrativa, lo que se acude es a tres criterios. Que la conducta que yo pretendo sancionar sea típica, que esa conducta sea antijurídica y que esa conducta sea culpable. No, pero Jorge, usted ya está hilando muy delgado. Mejor explíquenos de manera más clara qué es eso de típico, antijurídico. Típico es que el ordenamiento jurídico establezca que la conducta y la sanción existen. En nuestro caso, me voy a volver un poquito. Ese tipo se encuentra en el artículo 11 del Decreto Ley 2153 de 1992. Ahí lo que se establece es que las cámaras de comercio deberán responder con una sanción cuando incumplan uno de los deberes, normas o reglas que regulan su actividad en cualquiera de los tres parangones que hemos venido dando desde el inicio: función administrativa, administración de recursos públicos y servicio público registral. Volvamos a nuestra diapositiva. Entonces, en eso consiste la tipicidad, que exista un tipo que de manera previa y establecido en una norma de rango legal, este es un decreto ley, se diga que me pueden sancionar. Y es que eso es básico.
Es esencial para yo poder estar en el Estado social de derecho, es saber frente a qué conductas yo puedo ser sancionado. Y eso es la tipicidad, pero tiene una particularidad en este caso, y es que en el derecho administrativo es tan general y tan abstracta que la autoridad tiene la obligación de decir, es que el tipo se complementa con este deber, el tipo se complementa con esta función. Y ahí nosotros hacemos un análisis sistemático del ordenamiento jurídico. Y es lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia 094. Cuando usted, autoridad administrativa, analice la tipicidad de una conducta, intégrela de manera sistemática. Esto en derecho penal es impensable, pero en el derecho administrativo es integrar el tipo por medio de los deberes, las reglas y los principios que existen en el derecho administrativo y en concreto el derecho que regula determinada actividad. ¿Qué es la antijuridicidad? Acreditada la tipicidad, porque esto es un análisis escalonado, se entra a corroborar si la conducta es antijurídica. Y de manera sencilla y clara, la antijuridicidad es la contradicción que tiene la conducta con el ordenamiento jurídico. Y usualmente, cuando las cámaras o cuando las personas, los vigilados en general de cualquier sector se defienden frente a la antijuridicidad en el derecho administrativo sancionador, lo que dicen es, oiga, pero es que si del servicio que yo estoy prestando, yo cometí una falta, sí, yo cometí una falta, como cuando uno llega arrepentido a la casa, yo cometí una falta, es verdad, pero pues materialmente esto no tiene un efecto, ¿cómo dijo? No es para tanto, exactamente, no es para tanto. Uno dice, hombre, sí, yo la embarré, cometí un error, pero no es para tanto. Por regla general esto aplica muy bien. Por regla general en el derecho penal esto es claro. Y ese es el ejemplo que ponen los profesores de derecho penal de la manera más cruda posible. Pues sin muerto no hay homicidio. Consígame el muerto y hablamos, ¿cierto? Bueno, en el derecho administrativo sancionador esto sucede de manera diferente. Por el principio que estábamos hablando ahorita de que el derecho de las cámaras es estatutario. Y si es estatutario y está compuesto de un montón de deberes, al final del día, ¿yo qué es lo que protejo? El deber. Entonces, si usted infringió el deber, usted ya cometió una conducta antijurídica. Y ahí está la ilicitud. Entonces, de una vez, cuando se vayan a defender, busquen que si van a argumentar algo sobre antijuridicidad, no digan, no es para tanto, sino ese deber no me era atribuible. Esa es la particularidad. ¿Listo? Ese es el punto como debe resolverse. Culpabilidad. Este es de los temas más espectaculares que tiene este tema. La culpabilidad en concreto es el juicio de reproche que yo le hago a un vigilado en concreto. Le digo, hombre, su conducta es típica, su conducta fue antijurídica y su conducta es culpable. Es negligente, no cumplió con el estándar de conducta de una cámara de comercio. ¿Cuál es el estándar de conducta de una cámara de comercio? El buen hombre de negocios. ¿Por qué? Porque está integrado de buenos hombres de negocios y de buenas mujeres de negocios. ¿Cierto? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la culpabilidad, voy acelerando, ya se va a acabar esto, porque la culpabilidad del derecho administrativo sancionador de una cámara de comercio, cuando van a sancionar una cámara de comercio, ese es el desayuno que me permite ver cómo va a ser el almuerzo. ¿Por qué? Porque si yo como miembro de junta directiva estoy involucrado en la conducta que se calificó como culpable para la superintendencia de sociedades, yo ya ahí comienzo a decir, esto puede terminar en otra cosa, que ya no sea solo con la Cámara, sino conmigo. Y es de lo que quiero hablar a continuación. Concurrencia de regímenes sancionatorios. ¿Pueden concurrir varios regímenes sancionatorios para una misma conducta relacionada con una cámara de comercio? La respuesta es sí. Por naturaleza de lo que yo les vengo hablando hasta el momento es responsabilidad administrativa de las cámaras de comercio. Pero las cámaras de comercio, pero ya no las cámaras, sino sus funcionarios, tienen responsabilidad disciplinaria. ¿Quién tiene la facultad de la responsabilidad disciplinaria en el Estado colombiano? La Procuraduría General de la Nación. Y ustedes van a decir, uy, Jorge, pero esperen, ¿eso no es para servidores públicos?
Sí, en efecto es para servidores públicos, pero ¿se acuerdan que a nosotros, cámaras de comercio, el Estado nos permitió el honor de la función administrativa? Pues ese honor también tiene una carga, y es el derecho disciplinario. Mientras que el derecho de la responsabilidad administrativa de cámaras de comercio se fundamenta en una infracción, se fundamenta en la prueba de una infracción administrativa y que eso tiene como consecuencia una multa, en el derecho administrativo disciplinario, en el derecho disciplinario de los funcionarios, ojo que esto ya va para cada persona en concreto, miembro de junta directiva, representante legal, secretario registral, cualquier persona que ejerza función administrativa dentro de la Cámara, contra esa persona procedería el concepto de falta disciplinaria. Infracción administrativa ya en cámaras, pero para las personas que integramos las cámaras, falta disciplinaria. Entonces, ¿cuál es el criterio para que exista falta disciplinaria? Fácil, son solo dos. El primero, que yo ejerza función administrativa, lo que comprende la prestación del servicio público, ¿cierto? Ya lo dijimos. Y segundo criterio, artículo 70 del Código General del Proceso. Para que un particular en el ejercicio de funciones públicas sea disciplinable sin que esté ejerciendo función pública, hay un criterio, y es que administre recursos públicos. Lo que las juntas directivas hacen todos los días es administrar los recursos de la Cámara. Entonces, ojo ahí. Puede que no estén prestando el servicio público como miembros de junta directiva, clarísimo, porque es que ustedes ahí no están resolviendo los recursos o las solicitudes de los trámites de lo que yo explicaba cuando hablaba de superior funcional. Ustedes no están registrando actos ahí, pero sí ejercen función administrativa en tanto y en cuanto están tomando decisiones que tienen la posibilidad de afectar el patrimonio público de la Cámara. Segundo criterio para ser sujeto disciplinable. Entonces ya como que comienzan a concurrir estos dos regímenes, pero falta uno, y es el régimen de responsabilidad disciplinaria que está supeditado a la Contraloría General de la República. Que es facultad de la Contraloría General de la República. ¿Cuándo procede? Cuando se acredita un daño fiscal. Entonces ya no se trata de conductas. Miren que los dos regímenes que acabo de explicar son de conductas, es de reprochar conductas. Si surgió materialmente o no un daño, pues eso es irrelevante. Yo lo que estoy juzgando es la conducta. Yo quiero que usted sea conducte con el derecho sancionador. En el derecho fiscal yo lo que necesito es que me repare. Cometiste una falta, esa falta tuvo un daño al patrimonio público, repárame, Estado. Y el Estado tiene la facultad de, por medio del control disciplinario que procede frente a la existencia de daño fiscal, ejercer la gestión fiscal. ¿Por qué les explico todos estos tres regímenes? Para que tengamos en cuenta que existe una concurrencia de regímenes y esto es algo que la Corte Constitucional ya avaló. ¿Por qué? Porque por lo general lo que pasaba es que una persona que era, supongamos, el alcalde de un municipio y era sancionado penalmente por contratación indebida, luego venía a ser sancionado disciplinariamente por la misma falta. Y lo que él decía es, tutela, non bis in idem, no dos veces por lo mismo, derecho fundamental, usted ya me sancionó en lo penal. Y lo que la Corte Constitucional le respondió fue, ojo, que el non bis in idem solo aplica cuando dentro de un mismo derecho usted es sancionado dos veces. Yo no puedo a usted sancionarlo dos veces por el mismo homicidio. No puedo sancionarlo a usted dos veces por la contratación indebida en materia penal, pero no aplicaría el non bis in idem cuando lo sanciono en materia penal y luego en derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque el derecho disciplinario protege la función pública y el derecho penal protege los bienes jurídicos generales de la Constitución. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para que haya non bis in idem, el objeto y la causa de la sanción tiene que ser la misma. Y en ese sentido, para las cámaras de comercio y toda la persona que en cámara de comercio administre recursos públicos, ejerza función administrativa, pueden concurrir estos tres regímenes que acabamos de explicar. Derecho administrativo sancionador de la Superintendencia de Sociedades, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad fiscal. Esto es bueno tenerlo en cuenta desde ya para que, lo que les decía ahorita,
sepamos cómo direccionar nuestras defensas, sepamos cómo direccionar nuestra conducta de cara a lo que estamos defendiéndonos, de cara a lo que estamos haciendo y de cara a entender las actuaciones de todas las autoridades del Estado. Sobre esto quiero que hablemos ya lo último, sobre esta decisión del Consejo de Estado. Es una decisión que es un auto que resuelve un conflicto de competencias. Esta decisión, que es apenas del año 2021, se originó con ocasión de un miembro de junta directiva de una Cámara de Comercio que estaba siendo investigado en ese entonces por la Superintendencia de Industria y Comercio y por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, él interpuso una tutela y dijo, ojo, mire que me están investigando dos entidades, puede que las dos me sancionen y en las sanciones que me van a imponer es por la misma conducta y la misma situación. Esto viola mi derecho fundamental al non bis in idem, tribunal administrativo resuélvame la situación en sede de tutela. Y el tribunal administrativo lo que le dice es, no, señor, usted no tiene un problema de non bis in idem. Usted tiene un problema de que aquí de pronto, yo tampoco estoy muy segura, tribunal administrativo, yo de lo que sí estoy segura es que usted de pronto tiene un conflicto positivo de competencias. Váyase a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado y pregúntele si entre la Superintendencia de Industria y Comercio y entre la Procuraduría General de la Nación existe un conflicto de competencias. Ordenan remitir el expediente, la SIC causa el trámite de conflicto de competencias y la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado resuelve el problema jurídico con 3 puntos. Llega y dice, entre otras cosas, que también es una decisión muy buena porque tiene una línea jurisprudencial de todo lo que se ha hablado sobre este tema. Y el Consejo de Estado allí lo que le dice son 3 cosas. Mire, la superintendencia lo que protege es el buen funcionamiento de las cámaras de comercio. Y la Procuraduría lo que protege es el debido funcionamiento de las funciones administrativas a cargo de las cámaras a cargo de los funcionarios en concreto de la Cámara de Comercio. Ergo, los objetos y las causas no son iguales, son diferentes. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí usted ni siquiera tiene un conflicto de competencias, sino que tiene 2 funciones administrativas de vigilancia y sanción que van de manera concurrente. Esta es mi última diapositiva para decirles que los miembros de junta directiva, como administradores de las cámaras de comercio, tienen 3 bienes a proteger. El primero, velar por el debido cumplimiento de los principios, normas y reglas del derecho administrativo. Esto es fundamental. Si ustedes saben, como miembros de junta directiva, que hay problemas en la prestación del servicio, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que convocar a los organismos administrativos de cara a proteger ese punto. Segundo punto, deben garantizar el correcto ejercicio de la prestación de las funciones en términos generales. Busquen ser los guardianes de la función administrativa. Y tercero, y no menos importante, busquen la adecuada gestión fiscal de los recursos públicos. Es importante que tengamos en cuenta que estas 3 cosas han llegado a las cámaras de comercio en tanto y en cuanto el Estado y la Constitución nos consideró hábiles para ejercer el honor de la función administrativa. Es un honor. Ejercer función administrativa es ser un faro de ejemplo en la sociedad. De ahí que exista el principio de moralidad administrativa. Son estos los 3 pilares que ustedes deben de cuidar. Concurren todos estos regímenes de responsabilidad, pero estoy seguro que nos va a ir excelente a todos y que no va a ser necesario que todas estas cosas concurran a los casos en concreto. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco a todos ustedes y en especial la Dirección de Cámaras de Comercio. Quiero hacer un reconocimiento al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, por su colaboración y su ayuda en este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la explicación.